Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la primera mesa de hoy. Muchas gracias por haberos levantado prontito en domingo y haber venido, lo primero, ¿vale? Y voy a empezar a presentar a los ponentes. El primer ponente es Manuel Martín del Cañizo, que lo tengo aquí a mi derecha, ¿vale? Es terapeuta ocupacional y estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca y ahora mismo está trabajando como terapeuta ocupacional en el Servicio de Salud Británico en Londres, en el Servicio de Cardiología y en las unidades de cuidados intensivos. Así que, pues, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, deciros que estoy súper nervioso, es la primera vez que hago esto. Y ya empezamos mal porque esto no funciona, así que... mi nombre es Manuel, como os ha dicho esta chica, que no sé su nombre, y trabajo en el Sistema de Salud Británico en Londres. Actualmente trabajo en un hospital especialista de cardiología y respiratorio y cubro todas las unidades hospitalarias desde cuidados intensivos y cuidados críticos hasta las unidades, hasta las plantas, básicamente. Entonces, bueno, el objetivo que tengo es que veáis algo diferente, cosa que en España no tenemos, y espero que os guste, yo lo he hecho con todo el cariño. Entonces, si esto funcionase... Bueno, los objetivos que quiero que entendáis es entender el contexto de las unidades de agudos y de cuidados intensivos UCI, describir los factores psicosociales, cognitivos y físicos en los tratamientos de terapia ocupacional en las unidades de cuidados intensivos, explicar y analizar el proceso de rehabilitación en hospital de agudos y determinar la importancia del terapeuta ocupacional en los planes de alta hospitalaria. Bueno, este es el hospital donde yo trabajo. Como os he dicho, es un hospital que es especialista en cardiología y respiratorio. Actualmente cuenta con 227 camas y 58 de ellas son dedicadas a cuidados intensivos. Las generalidades son, pues, tenemos dos tipos de pacientes. Los pacientes que vienen por admisión voluntaria, es decir, que vienen referidos o derivados por el médico de cabecera después de análisis médicos y que han detectado que tiene un problema cardiológico, o admisiones por urgencia, que son pacientes que han tenido o han sufrido un evento cardiológico o evento cardíaco secundario, a un evento cardíaco y que por causa de ello han perdido o tienen un evento neurológico, como puede ser un ataque al corazón con una hipoxia cerebral, por ejemplo. Estas son las patologías más comunes que vemos. No me voy a meter a explicaros todas ellas, pero bueno, para que tengas una idea clara: afecciones cardíacas, intervenciones cardíacas, desde abrir todo el tórax y pararle el corazón al paciente, desde pacientes con insuficiencias respiratorias y condiciones neurológicas secundarias a un evento cardíaco, como os he dicho antes. Entonces, ¿cuál es el panorama actual de la terapia ocupacional en las unidades UCI en Reino Unido? Pues tan solo 14% de estas unidades en todo el país tienen terapeutas ocupacionales que cubren este tipo de tratamientos. 5 de ellas tienen terapeutas ocupacionales especialistas en cuidados intensivos, es decir, les han formado en cuidados críticos. El resto de las unidades tienen terapeutas que cubren el servicio si es necesario en temas de posicionamiento, productos de apoyo, elaboración de férulas y evaluaciones cognitivas. El trabajo del terapeuta ocupacional, dentro del panorama de los cuidados críticos, están recogidos en las NICE Guidelines, que son unas guías de evidencia médica que demuestran que el terapeuta ocupacional tiene cabida dentro de este panorama dentro del hospital. Entonces, ¿qué es importante saber a la hora de tratar a un paciente en cuidados intensivos? Evidentemente, es importante saber qué paciente vamos a tratar, qué patología o qué evento ha sufrido el paciente. Entonces, el paciente sale del quirófano y sale después de una anestesia general, en los cuales puede conllevar un montón de problemas médicos. Entonces, el paciente dentro de estas unidades son habitaciones individuales, cuartos individuales, donde tenemos un montón de monitores, ventiladores, vías, catéteres, drenajes, máquinas de diálisis,
equipamiento de soporte respiratorio. Pero lo más importante es saber, ¿está el paciente despierto? ¿Está el paciente con coma inducido? ¿Está el paciente bajo sedantes? ¿Está el paciente alertado? ¿Se puede hablar con el paciente? Es muy importante saber todo esto, saber la historia médica, saber por qué ha venido al hospital, cómo estaba antes. Entonces, en la siguiente foto vais a ver, esto es uno de los cuartos, como podéis ver, los monitores, donde es muy importante fijarse si el paciente, cómo es el ritmo cardíaco, cómo es la saturación, la temperatura del paciente, la presión arterial. Es muy importante tener en cuenta todo esto, qué medicaciones, como veis aquí a la izquierda, son básicamente los instrumentos por donde las enfermeras inyectan a los pacientes las medicaciones y es muy importante a la hora de tratar a un paciente saber cómo funciona todo esto, porque nosotros el objetivo primordial que tenemos es levantar al paciente cuanto antes y empezar a tratar que se involucre y participe en las actividades de la vida diaria, ya sea caminar, ya sea vestirse, lavarse los dientes. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de equipamiento, porque normalmente están conectados a ello y es complicado el movilizar con un paciente con todos estos drenajes y tubos y necesitan mucha ayuda para poder movilizar. Entonces normalmente el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional vamos juntos. Ahí tenéis otra de las imágenes. Entonces, el NHS y de manera mundial se está viendo que está habiendo un aumento en los eventos cardíacos y problemas cardíacos, ya sea por alimentación, ya sea por el nivel de vida o el estado o el estilo de vida que lleves. Entonces, estas cirugías pueden conllevar problemas en el estado físico, cognitivo y psicosocial y puede verse afectado el nivel de vida y la calidad de vida de estos pacientes y su bienestar. Entonces es muy importante como terapeutas ocupacionales, como os he dicho, conocer a los pacientes. Estos pacientes, como factores psicosociales, pueden desempeñar y pueden desarrollar problemas de depresión y problemas de ansiedad. Y está demostrado además que en un 23% de esos casos es verdad que los pacientes sufren estos problemas. Yo los veo todos los días, pacientes que están deprimidos después de una operación a corazón abierto y que lloran porque tienen dolores, porque están bajo un montón de medicaciones y nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos esa llave para hacerles abrirse a nosotros y que participen activamente. Entonces, para abordar esta depresión existe una evidencia que la musicoterapia y las terapias psicosociales funcionan muy bien con estos pacientes. Es verdad que un paciente cuando está muy deprimido le pones a lo mejor, yo qué sé, yo he tenido un paciente esta semana que me pidió que le pusiese música española, flamenco, y él tan contento. Entonces, pues hay que tener en cuenta pues, muchos factores que los médicos, los enfermeros y los fisios no tienen en cuenta. Los factores físicos, pues como os he comentado antes, hay una evidencia demostrada sobre la movilización temprana en la terapia ocupacional en la UCI. Es decir, es muy importante que el paciente participe activamente en todas estas actividades desde el primer día, siempre bajo la tutela y bajo la responsabilidad de nuestra profesión y bajo la aceptación de que los médicos están de acuerdo a que este paciente empiece. Es muy importante involucrar al paciente y aumentar el grado de participaciones en actividades significativas. Como os he comentado antes, las sesiones siempre suelen ser de manera obligatoria, básicamente, por el tema de protocolos y de policies que hay en los hospitales. Son sesiones en conjunto con los fisioterapeutas, puesto que el fisioterapeuta está mirando la movilidad del paciente y el terapeuta estoy mirando que mientras está movilizando puedes movilizar directamente hasta el cuarto de baño y que puede estar con mi tutela lavándose los dientes de pie y no necesita un producto de apoyo para que se siente. La rehabilitación, evidentemente, como sabéis, es una rehabilitación gradual, se va graduando según las necesidades y los objetivos que se marcan. Perdón, he vuelto atrás, creo, sí. Los factores cognitivos, pues el detectorio cognitivo leve se debe detectar cuanto antes posible. Estos pacientes, la gran mayoría de ellos que yo veo, sufren delirio, ya sea después de la anestesia, ya sea por la medicación,
ya sea por el ambiente intrahospitalario. Es un ambiente muy complicado, que hay muchísimos sonidos de las medicaciones, gente entrando y saliendo de la habitación, luego los turnos de las enfermeras, cada 12 horas viene una persona que no conoces de nada. Son enfermeras que no, a lo mejor hace 2 semanas que no la ve y luego la vuelve a ver, en fin, es un poco desastre. Para ello utilizamos 2 escalas de valoración, que es el CAM-ICU y el 4AT, que son escalas para detectar una detección temprana del delirio. Normalmente son deterioros de la memoria, de atención, de funciones ejecutivas y de la velocidad del procesamiento mental y habilidad interespacial. ¿Esto qué le pasa? Bueno, esto es la escala CAM-ICU, que básicamente está en inglés, perdonad, pero no la he podido encontrar en español. Esto tardas 2 minutos en hacerlo, ver si el paciente responde a tus preguntas, ver si el paciente está dormido, si está despierto, si responde activamente a tus preguntas, si es capaz de seguir las instrucciones que tú le estás pidiendo. Por ejemplo, en la segunda, no sé si lo podéis leer todos desde ahí, me imagino que sí, en la inatención, pues por ejemplo, le lees todas esas palabras y cuando yo diga la letra A, él me tiene que apretar la mano. Entonces, muchas veces bajo delirio, estados de delirium, los pacientes ni siquiera siguen esto. Entonces, es ahí cuando el terapeuta ocupacional organiza un tratamiento cognitivo en base a organizar el ambiente para poder hacer que el paciente se le vaya reduciendo el estado de delirio y vaya estando más alertado. Esta es otra, que es básicamente preguntarle también al paciente dónde está, la edad que tiene, la fecha de nacimiento. Entonces, son escalas rápidas para saber si el paciente está con delirio o no. Factores cognitivos e indicadores de delirio. Pues imaginaros a un paciente que está con estados alterados de conciencia o que está muy agitado o que tiene alucinaciones, que puede estar despierto y tú le estás hablando, pero él está intentando coger cosas o está intentando tocar cosas que ni siquiera está, o te está diciendo, por ejemplo, que está viendo un animal que está pasando, o está un cerdo volando y tú te quedas, sí, hay 2, uno rosa y otro verde. En fin, son cosas que el terapeuta ocupacional tiene que ir y con una conversación básica tienes que ir promoviendo toda esta orientación, toda esta estados normales de conciencia, que es los que llamamos. También tenemos que tener muy en cuenta que estos pacientes tienen ciclos de sueño alterado y esto puede confundir mucho al paciente, porque el paciente no sale de una habitación a lo mejor en 10 días o en 2 semanas, con lo cual estos ciclos de sueño pueden afectar al paciente a su desorientación, de no saber dónde están, de no saber qué es lo que pasa, cambios perceptuales, síntomas de fluctuación. Hay veces que el paciente, estás hablando de manera muy normal y muy razonable y te dice todo lo que está sucediendo y a los 10 minutos te empieza a decir cosas que no tienen sentido ni uno. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar a un paciente desde terapia ocupacional, por el sencillo hecho de que si el paciente camina solo o necesita ayuda por todos estos tubos que os comentaba antes, pero el paciente no sigue tus instrucciones, tú estás poniendo al paciente en riesgos de caída, de que tenga un problema y que el paciente tenga que seguir en el hospital. Entonces, el Royal College of Occupational Therapists define la terapia ocupacional como proporcionar apoyo para facilitar a las personas la recuperación y superar las barreras que impiden realizar actividades que les interesan. Esta es la definición que hace el Colegio de Terapeutas Ocupacionales británico dentro de la guía que existe del trabajo del terapeuta ocupacional en las unidades de cuidados intensivos. ¿Me queda mucho? Perdón. Vale. Entonces, las funciones del terapeuta ocupacional. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero es, antes de conocer a un paciente y cuando nos lo derivan al servicio de terapia ocupacional en los hospitales, nosotros tenemos un sistema informático como el que existe en Castilla y León, que no me acuerdo cómo se llama, donde se recogen todos los datos del paciente. El paciente ha venido por urgencia, el paciente ha venido de manera voluntaria al hospital a operarse. ¿Cómo estaba el paciente antes? ¿Vive solo? ¿En qué ambiente vive? ¿Vive en una casa? ¿Vive en un apartamento? ¿Vive en un piso? ¿Hay ascensor? ¿Hay escalera? ¿Tiene productos de apoyo o adaptaciones ya hechas en casa? Todo lo que sea del paciente. ¿Cómo participaba activamente en actividades tanto instrumentales como de la vida diaria? Si trabajaba, cuáles eran sus rutinas.
todo lo posible, hay que recoger todo lo que se puede, más que nada porque es obligatorio, como vosotros también hacéis en vuestros trabajos. Evaluar el estado actual del paciente, pues como os he dicho, el estado cognitivo, si está con delirio, si no lo está, cuál es la fuerza que tiene, la resistencia física, la habilidad de participación en las actividades de la vida diaria. Después, establecer un plan y marcar objetivos a corto plazo, es decir, el paciente no va a estar toda la admisión en el hospital en las unidades de cuidados intensivos, va a estar un cierto periodo de tiempo hasta que los médicos consideren que no necesita atención intensiva y puede subir a las plantas, puede ser trasladado a las plantas. Eso se marcan plazos de, imagínate, pues el paciente quiere ser independiente a la hora de salir solo de la cama o quiere ser independiente en completar las transferencias desde la cama a la silla. Después, elaborar planes de alta hospitalaria y la reinserción en la comunidad. Esto es muy importante también. ¿Cuál es el plan que tiene el paciente a la hora de ser, cuando esté preparado para irse a su casa? ¿El paciente se va a ir con su prima o el paciente va a volver a su casa? Y dependiendo de todo eso que el paciente tiene, que pueda tener en su casa o todos los problemas que puedan acarrear a la hora del alta hospitalaria, se elaboran planes de alta. ¿El paciente necesita, por ejemplo, irse a otro hospital? Pues se tiene que organizar de tal forma. Vale. Esta es la evaluación inicial, donde recojo todos los detalles que os he comentado. La intervención cognitiva, pues como os he ido comentando, pues conversación básicas con el paciente, control del ambiente, intervención según los estadios. Si el paciente está sedado, el terapeuta ocupacional no hay nada que pueda hacer, es el fisioterapeuta el que va y moviliza al paciente, pero en la cama. Promover la participación, como os he reiterado durante toda la presentación. Esto es el MOCA, es uno de las evaluaciones cognitivas. Esto es un cartel que hice yo con un paciente el día 8 de enero. Este paciente tenía muchísimo delirio, entonces le hicimos un cartel muy grande en la habitación y todos los días yo me encargaba a primera hora de la mañana para ir y decirle al paciente, mira, soy Manu, hoy voy a venir con Aaron, que es tu fisioterapeuta, y hoy es el 8 de enero de 2019. También tratamientos sensorioperceptivos, sistema táctil, sistema perceptivo, sistema vestibular, todo lo que consideréis que es de terapia ocupacional y lo que hacéis en vuestros trabajos se hace con estos pacientes en cuidados intensivos. También intervenciones desde terapia ocupacional. Tenemos muy en cuenta las posiciones del paciente. Si el paciente no se puede mover, hay que tener en cuenta que el paciente tiene que tener productos de apoyo como una cama hospitalaria con un colchón en condiciones para evitar escaras. Las movilizaciones pasivas, si el paciente ha sufrido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular post-cirugía, se tienen muy en cuenta todos estos. Yo tengo un asistente que si, por ejemplo, tengo un paciente con un accidente cerebrovascular, esta chica que trabaja conmigo normalmente va por las mañanas y hace unas movilizaciones activas y pasivas antes de que yo vaya a hacer el tratamiento para estimular y para promover la participación. Básicamente el objetivo es intentar restaurar las habilidades motoras y sensoriales después de una cirugía. ¿Qué busco cuando evalúo inicialmente a un paciente durante una actividad funcional? Básicamente lo que busco es la cognición está. El paciente sabe perfectamente lo que tiene que hacer, se planifica, si tiene algún problema tiene resolución de problemas, tiene una autoevaluación si lo está haciendo bien. Problemas psicológicos, como he dicho, pues el delirium, si tienen problemas de depresión, de ansiedad. Todo eso se tienen en cuenta. Físico, si el paciente necesita, por ejemplo, un andador o necesita un bastón o necesita cualquier tipo de apoyo. Funciones ejecutivas, pues como he comentado, pues igual autoevaluarse y todo este tipo de funciones. Entonces, las etapas del paciente dentro del hospital está en la fase médica en la UCI, el paciente a lo mejor está sedado, entonces el terapeuta ocupacional poco puede hacer. Después comenzamos la rehabilitación. En la rehabilitación, como os he ido explicando, lo que se puede llegar a hacer. Después es transferido a la planta y dentro de la planta, cuando los médicos están contentos y están felices de que el paciente se puede ir a su casa, empiezan a elaborarse los planes de alta. Entonces se hace una entrevista con el paciente, directamente con el paciente y la familia, a ver cuáles son los planes. El paciente en planta, básicamente, se reevalúa al paciente, se vuelven a hacer otro tipo de planes. Si el paciente necesita o no ha adquirido los objetivos que se han marcado de terapia ocupacional y fisioterapia en las plantas para elaborar los planes de alta. Los tratamientos de terapia ocupacional en la planta, como os he dicho, el terapeuta ocupacional siempre va de la mano del fisioterapeuta hasta que el paciente es independiente, tanto cognitivamente como físicamente, como de cualquier manera. Yo tengo el asistente que hace lo que básicamente tenemos una reunión todos los días para que ella
haga lo que yo le pido. Ella luego me viene y me dice, oye, pues mira, lo ha hecho así, lo ha hecho asado, yo creo que necesitaría esto, necesitaría lo otro. Los tratamientos en planta, practican la autonomía con la alimentación, en el caso de que sea necesario, práctica de las actividades de la vida diaria. Cogemos a los pacientes, los llevamos a la ducha y veis cómo el paciente lo podría hacer en su casa. Si el paciente a lo mejor sería beneficioso, o como se diga, es que me salen muchas palabras en inglés, perdonad, porque lo estoy pensando a veces. Práctica de las actividades de la diaria, como tareas de autocuidado, coger al paciente y llevarle a la ducha, a ver si el paciente necesitaría pues, una silla en la ducha, o a lo mejor necesitaría ¿cómo se dice? Handrail, una barra para sujetarse. Practicar cómo lo hacía él cuando vivía antes de la operación. Gestión de la medicación. ¿Es el paciente independiente para gestionar la medicación o va a necesitar a alguien que le diga, oye Paco, te tienes que tomar 3 pastillas esta mañana? Porque hay veces que no. Entonces, el terapeuta ocupacional promociona muchas veces una especie de cajas que yo no sé si en España se hace, que es de todos los días, de lunes a domingo, las horas, mañana, tarde. Las reuniones multidisciplinares, como he dicho, nos reunimos con las familias, luego nos reunimos con los médicos y con los supervisores de enfermería para ver cuál es el plan de alta del paciente. Si el paciente médicamente está bien, el paciente normalmente se suele ir a su casa. Pero, ¿qué pasa? Que el paciente está médicamente bien, pero el paciente necesita asistencia de 2 para caminar. Entonces, ¿cómo vas a mandar a casa a una persona que no va a poder subir las escaleras? O no va a poder lavarse, o no va a poder salir solo de la cama. Entonces, ahí es cuando el fisioterapeuta y sobre todo el terapeuta ocupacional tiene la llave para que el paciente deje el hospital. Y es decir, el paciente puede irse a su hospital de zona, dado que el hospital donde yo trabajo es un hospital especialista, o a centros de rehabilitación que son parte de la red de los centros británicos, de la sanidad británica, o directamente se van a su casa porque se les puede proveer un paquete de cuidados, que es tener cuidadores que vayan hasta 4 veces al día, y podemos derivar a los pacientes a la comunidad para que un terapeuta ocupacional en la comunidad atienda a estos pacientes en sus casas. Como os he explicado, el plan de alta hospitalaria son pacientes que pueden requerir soporte a corto y a largo plazo, entonces se les puede mandar al hospital local o a centros de rehabilitación. Y si necesitan equipos a la comunidad, es uno de los centros en el este de Londres, en el cual mi compañero os va a explicar lo que ella hace allí. Se manda toda la información del paciente, cómo está y cuáles son las necesidades. Y ya. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias también por ajustarte al tiempo, ¿vale? Marisa, es tu turno. Marisa Miguel ha trabajado como terapeuta ocupacional en numerosos sitios, ¿vale? Ella estudió en la Escuela Superior de Salud de Alcoitao, en Lisboa, y ha trabajado en el Servicio Británico de Salud, dentro del Servicio Comunitario de Neurología. También ha sido directora del Departamento de Actividades dentro del Servicio Británico de Salud. Dentro del Centro Especializado de Rehabilitación Física y dentro del Ayuntamiento de Harrow en rehabilitación e integración en la comunidad, ¿vale? Y también ha trabajado en práctica privada con adultos en el Baleham Care Center. Tenemos aquí el título de la ponencia, ¿vale? Que es el rol del terapeuta ocupacional en el Servicio Británico de Salud, la intervención desde la UCI hasta los servicios comunitarios. Entonces, cuando quieras, Marisa. Buenos días a todos, me llamo Marisa y trabajo en Londres. Me he graduado en 2015 en Portugal, pero intentaré, como portuguesa que soy, hablar mi mejor portuñol. Por eso probablemente lo voy a mezclar un poco de portugués, un poco de español, un poco de inglés, pero lo tornará un poco más dinámico. Entonces, como mi colega ha hablado del rol de la terapia ocupacional en los agudos, yo voy a explicar un poco de lo que es la transición hacia la comunidad y que nosotros, terapeutas, lo podemos hacer en Londres, en este caso. Entonces, ¿qué es el papel de terapeuta ocupacional en la comunidad? Tenemos diferentes equipos en la comunidad de acuerdo con la área geográfica y la especialidad, lo que es psiquiatría, pediatría y, en mi caso, neurología. El tipo de intervención depende del ambiente que es, pero mayoritariamente lo hacemos en la casa del paciente, y la duración, bueno, normalmente es 8 o 12 semanas, pero es muy flexible.
El objetivo será siempre mejorar la calidad de vida y la independencia del paciente en su propio ambiente. Y lo mejor es que los equipos hospitalarios hay muy buena comunicación con la comunidad y con lo que es los servicios sociales. Y por eso es que es tan importante investir en la comunidad. Y es esto, intentamos, hay un hueco desde la alta hospitalaria hasta la comunidad, porque el paciente cuando está en el hospital tiene 24 horas de soporte y se va a casa y no tiene nada. Entonces existimos nosotros para dar continuidad a este tratamiento que ha sido empezado en el medio hospitalario, facilitando siempre la comunicación entre el paciente, el médico de cabecera, los servicios sociales, todos los profesionales que están envolvidos en su tratamiento. Y entonces intentamos hacer esta transición más gradual entre el hospital y la comunidad. Y claro, si hay un terapeuta que está siempre bien del paciente, vamos a reducir el riesgo de infecciones, de quedas, de riesgos que pueda haber en su casa. En el Reino Unido hay un gran enfoque en lo que es la importancia de reducir las admisiones. ¿Por qué? Se reducen las readmisiones hospitalarias, hay menos dinero, hay menos gastos. Porque como mi colega Manuel estaba diciendo, una noche en un hospital público en Londres son 800 pounds por persona. Es mucho dinero. Entonces, si podemos reducir eso, el Sistema Nacional de Salud tendrá más dinero. Entonces, empieza en el medio hospitalar, siendo que los terapeutas en el hospital agudos o lo que sea, van a cubrir todas las necesidades cuando mandan el paciente a casa, que sea el paquete de cuidados, de tener a alguien que se va a ayudar a hacer el autocuidado, a hacer la comida, a lo que es lo paciente, tomar la medicación, hacer la derivación a los servicios comunitarios o a otro tipo de especialidad. Y después vimos nosotros que nos enfocamos mucho más en lo que es la prevención. No solo la prevención de una nueva readmisión, pero la prevención de otros problemas de salud. Yo trabajo en The Community Neuroservice, los servicios de neurología de la comunidad, y mi equipo es constituido por logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, una psicóloga y asistentes de terapia ocupacional o asistentes de rehabilitación. En mi equipo, bueno, en mi área geográfica, así lo diremos, que es en Newham, que es en la parte más este de Londres, son cerca de 7.000 personas y en mi equipo tenemos 5 terapeutas ocupacionales responsables por la comunidad, solo personas que han tenido un evento neurológico o un ictus. Nosotros proporcionamos 8 semanas de cuidados, pero esto es muy flexible, depende mucho del cargo de trabajo que tenemos. En la mayoría de las veces es muy complicado rehabilitar a un paciente que ha tenido un ictus o otro problema en 8 semanas, entonces es un poco flexible. Las derivaciones pueden ser hechas por el médico de cabecera, las personas en el hospital o los servicios sociales. Y tenemos 3 tipos de derivaciones diferentes. Tenemos la derivación neurológica, en que yo como terapeuta, si soy la persona que tiene que hacer el primer contacto, tengo que ver a este paciente en por lo menos 48 horas, no, 72 horas. Si es un paciente que ha tenido un ictus, entonces tiene prioridad y tenemos que lo ver en 48 horas. A ver, el primer contacto tiene que ser en 48 horas, por veces llamo, la persona no atiende el teléfono o por veces es muy complicado hacer la comunicación, pero tenemos que hacer el primer contacto. Y tenemos también el soporte urgente del alta. Es un poco complicado traducir esto, pero es cuando un paciente es enviado a casa y tiene mucho potencial de rehabilitación. Entonces nosotros tenemos que hacer el primer contacto más rápido posible y este paciente irá a ser visto durante 2 semanas, todos los días, por 45 minutos. Entonces, yo tengo que organizar mi carga de trabajo pensando que este paciente es prioridad a todos los otros. Tiene mucho potencial. Entonces, lo voy a ver todos los días, 45 minutos, por veces se hace sesiones con el fisioterapeuta o con logopeda, lo que sea. Y las sesiones, en la mayoría de las veces, son en casa del paciente, porque como terapeutas queremos promover la independencia en la casa del paciente, pero tenemos también un gimnasio en el hospital que podemos usar.
Tenemos una reunión todas las semanas donde se habla de nuevos pacientes, pacientes que son más complejos, y en esas reuniones muchas veces tenemos asociaciones que podemos encaminar a los pacientes, como que The Stroke Association. A ver, todas las enfermedades tienen sus asociaciones, entonces ellas se van a nuestra reunión para facilitar la comunicación. Tenemos una vez por mes una reunión mensual en que hablamos de lo que son los problemas del equipo, cómo son las estadísticas, o sea, más para nosotros como equipo que como los pacientes. Todas las semanas hay una persona de nuestra equipa que se va al hospital de referencia, a las reuniones multidisciplinares del hospital para ayudar en la triaje, en las derivaciones. Y en Londres, los terapeutas ocupacionales estamos divididos por bandas. Entonces, es 5, 6, 7. 7 es como que sea lo más senior. Y esa persona, ese terapeuta, es responsable por organizar todo tipo de formaciones o lo que sea que nosotros identificamos como necesarias para el servicio. Y claro, como hay muy buena comunicación, no solo entre nosotros, lo que es lo terapeuta ocupacional, lo fisioterapeuta o los asistentes de rehabilitación, por ejemplo, como hay muy buena comunicación, no solo entre nosotros, pero con otros equipos, esto se ve en el cuidado con el utente, con el paciente. Entonces, ¿qué patologías tengo que son más comunes? Claro, el ictus es de los más comunes y sabemos que es cuando hay un bloqueo en el flujo que va al cerebro y entonces el cerebro se queda sin oxígeno y nutrientes. Hay el tipo hemorrágico y isquémico. Es muy común en Londres, tenemos pacientes muy jóvenes con ictus, sea 30, 25 años, crianzas también, pero no solo a nuestro servicio, hay un servicio isolado que era para neurología para crianzas. Tenemos también la corea de Huntington. No les voy a explicar mucho de esto porque, a ver, hay en el Google y en todos los libros de referencia y esto ya lo sabéis. El Parkinson, la enfermedad de la neurona motora, hidrocefalia, ¿sí? Traumatismos craneánicos, lo que toca accidentes, quedas, agresiones, y la parálisis cerebral, que no es tan común, pero sí lo tenemos un poco. ¿Cómo es el tipo de intervención? Entonces, nosotros recibimos la derivación y nuestra colega administradora va a elegir una persona de la equipa que va a hacer el profesional de referencia, sea terapeuta, sea fisioterapeuta. Esta persona va a hacer lo que es la evaluación inicial del servicio y va a validar que esta persona sí que necesita terapia ocupacional o necesita logopedia o necesita fisioterapia. Esta persona es responsable por decidir lo que el paciente necesita. En esta evaluación inicial hacemos los objetivos, que muchas veces ya vienen del hospital también. Después nosotros hacemos nuestra evaluación especializada, la intervención y luego la alta terapéutica. Bueno, esto es la primera evaluación que hace lo profesional de referencia. O sea, es una cosa mucho más general, que tiene que tener en cuenta todos los aspectos de la vida de la persona, sea es su casa, sea es casa del ayuntamiento, sus problemas médicos, cómo es su independencia antes y después. Es muy importante que digamos al paciente si el ictus o lo que sea ha afectado este problema, porque muchas personas ya tienen problemas antes del ictus y nosotros no podemos hacer nada con eso. Ese es el resto del informe. Ahí tenemos los objetivos que vamos a formular con el paciente. Y después, si no somos nosotros los profesionales de referencia, hacemos la evaluación inicial de terapia ocupacional, que es mucho más funcional. Lo dividimos entre lo que son la movilidad, sea dentro de casa o fuera, lo que son las transferencias, los autocuidados, el envolvimiento en actividades de ocio, y hacemos nosotros los propios objetivos. Para evaluar las capacidades cognitivas, utilizamos el MOCA, porque en la mayoría de las veces el paciente ya viene con un MOCA del hospital y nosotros hacemos la review. Pero si el paciente tiene más daños cognitivos que el MOCA, porque el MOCA es muy rápido de aplicar, pero es más superficial, entonces nosotros aplicamos lo que es el ACE,
que es mucho más específico, nos da una visión mucho más específica de las capacidades cognitivas, es mucho más largo, es como que 20 minutos, y evalúa lo que es la percepción visual, el lenguaje, la fluencia, y está muy bien para dividir las áreas cognitivas. Para evaluar el miembro superior, hacemos una movilización activa, pasiva, resistiva, en que evaluamos la fuerza y el rango de movimiento. Claro que el fisio tiene un papel mucho más importante en esta área porque evalúa tanto el miembro superior como el inferior. Aplicamos The DASH, que es una medida de feedback del paciente, que el paciente tiene que valorar de qué manera el ictus, el problema neurológico, ha afectado sus rutinas. Para evaluar la destreza de la mano, utilizamos The 9-Hole Peg, en que el paciente, el tiempo es cronometrado y el paciente está sentado en una mesa y tiene que poner todas las piezas y las retirar y contabilizamos ese tiempo. Y se lo hace siempre con las dos manos, la afectada y la no afectada. Tenemos el ARAT, que es un instrumento más estandarizado, es para evaluar la prensa, la fuerza de la mano y el agarre. Entonces, el paciente está sentado también delante del objeto, del ARAT, y tiene que pegar en uno de esos objetos y lo poner en el topo de la caja, que es más o menos 37 centímetros. Si el paciente consigue hacer esta actividad en menos de 5 segundos, se pasa al próximo objeto. Si no, es el mismo objeto, pero con tamaños diferentes. Tenemos un montón de instrumentos que podemos utilizar en la comunidad, claro, depende de la persona. Estos son algunos de los instrumentos que utilizamos también. Utilizamos mucho the Visual Perception Screening porque tenemos muchos pacientes con deterioro percepto-visual y hacemos mucha rehabilitación cognitiva en lo que toca a the perception, la acuidad visual. ¿Sí? Tenemos como que un checklist para evaluar los riesgos del ambiente y qué tipo de adaptaciones, productos de apoyo el paciente necesita. Después de finalizarmos la evaluación, vamos a hacer los objetivos. Los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, alcanzables, realistas y tenemos que tener un tiempo, un factor temporal. Hacemos objetivos a corto y a largo plazo y, claro, son centrados en el paciente, en lo que es la ocupación. Son hechos con el paciente y con la familia muchas veces y son concordados en equipo multidisciplinar en estas reuniones semanales que tenemos. Tenemos un instrumento, o en un sistema se dice, que son the GAS goals, que es más para nosotros como equipo. Tenemos unas estadísticas, estamos alcanzando los objetivos con nuestros pacientes en 8 semanas, o si eso no es realista. Después de tener nuestros objetivos, tenemos las diferentes técnicas de intervención que podemos utilizar con el paciente. Y claro, aquí es también un poco de ser creativo. Hacemos la práctica de actividades de la vida diaria, una vez más en la casa del paciente, todo lo que es cocinar, seguir una receta, planear, secuenciar, las transferencias, la práctica del autocuidado, la gestión de la medicación, la práctica de alimentación, movilización en la comunidad y, claro, el acceso a las actividades en la comunidad. Y ya. Lo que toca a la rehabilitación cognitiva, al tratamiento cognitivo, hay mucha cosa que podemos utilizar, sea actividades más dinámicas, en que damos una lista de tareas al paciente que haga en la comunidad, o apenas como que un trabajo que tiene que hacer en casa cuando nosotros no estamos ahí. Y nos baseamos en este modelo que yo llamamos Brain Tree Model. Y este modelo nos dice que aunque el paciente tenga un problema en la memoria de trabajo, por ejemplo, tenemos que siempre empezar trabajando los diferentes tipos de atención, después el procesamiento visual,
el procesamiento de información, ahí trabajamos mejor la memoria y las funciones ejecutivas, que son las más complexas. Pero claro, no podemos empezar un tratamiento cognitivo si el paciente no tiene arousal, que es el paciente estar consciente, estar alerta, estar orientado. Y claro que todos los resultados son afectados por lo que son las funciones psicológicas, la motivación, el humor, el comportamiento, lo que son las emociones. Esto también es afectado por lo que es la metacognición, que es, yo tengo conciencia que tengo este problema, yo lo sé que este es mi problema, pero también sé que tengo que aplicar estas estrategias para solucionar mi problema. Hacemos mucha estimulación sensorial porque hay muy pérdida sensorial después de los eventos neurológicos y utilizamos la imaginería motora, la terapia de espejo y mucho la estimulación sensorial de los diferentes dermatomas con diferentes temperaturas o texturas. Depende mucho del paciente. En la mayoría de las veces es intentar la técnica que mejor se adecua a nuestro paciente. Y esto lo podemos hacer tanto en la casa del paciente como en el gimnasio o en el hospital que tenemos. Trabajamos mucho lo que es la inserción al trabajo y a la comunidad. Direccionamos nuestros pacientes para los diferentes grupos de apoyo que hay. El acceso en la comunidad, sea que sea la movilización. El ayuntamiento tiene muchas oportunidades en que el paciente se tiene que ligar a una empresa, y decir, bueno, me quiero ir a este sitio a esta hora. Y tiene un transporte que va a recoger el paciente para los diferentes grupos de apoyo o actividades que quiere hacer. Y es gratis. A proporcionar estrategias, a ayudar al paciente a establecer nuevos objetivos y, claro, la información de los recursos que tenemos en la comunidad. Tenemos diferentes técnicas de rehabilitación del miembro superior. Bueno, tenemos el BOBA, los ejercicios bilaterales, lo que es cuando estás comiendo, piensa que tienes que usar el miembro afectado también. Si vas a pegar en el faso, pégalo con las dos manos. Intenta llegar hasta la boca o cuando vas al pelo, lo que sea. Dejamos mucho material en la casa del paciente. Las movilizaciones pasivas, activas o resistidas, las ortesis, la estimulación eléctrica funcional. No sé cómo es en España, pero en Portugal nosotros no hacemos estimulación eléctrica. Pero a veces en pacientes en que no hay movimiento activo ninguno, puede ser un poco frustrante como terapeuta porque queremos mucho trabajar la funcionalidad, pero no hay movimiento. Entonces, el fisioterapeuta viene con nosotros, hacemos la estimulación eléctrica y en la mayoría de las veces enseñamos a las familias cómo lo hacer, dejamos la máquina en la casa del paciente y le damos todas las direcciones de cómo poner las pegatinas, cuánto tiempo tiene que hacer por día y cómo se regulan los diferentes niveles. La facilitación neuromuscular y la GRASP, que es un programa desenvolvido de repetición de movimientos, en que el paciente tiene que hacer todos los días por lo menos 1 hora, durante 6 meses. Tenemos un montón de productos de apoyo que podemos dar al paciente. Estos productos de apoyo son dados por nosotros, el Sistema Nacional de Salud, o por los servicios sociales. El paciente no paga nada y el producto de apoyo se queda para el paciente para siempre. Y si necesita de más, nosotros vamos otra vez, evaluamos el ambiente y damos otro producto de apoyo. Estos son otros tipos de productos de apoyo que utilizamos más en la cocina. Tenemos también productos de apoyo que son de escala mayor, como las grúas, los elevadores de escaleras, cosas diferentes. Tenemos también sesiones de grupo en nuestro servicio, que podemos encaminar nuestros pacientes para nuestras sesiones de grupo. Tenemos el grupo de Parkinson, que es por terapia ocupacional, fisioterapia y una logopeda. Tenemos el grupo de miembro superior, que es orientada por el terapeuta ocupacional y tenemos también un fisioterapeuta y un asistente de rehabilitación. Tenemos la fase 3, que es
cuando el paciente tiene movilidad suficiente y tiene que aumentar solo la fuerza, es apenas fisioterapia. Y el fase 4, que es literalmente ayudar al paciente en la utilización de un gimnasio. Tenemos un gimnasio en la comunidad y la sesión es orientada por el fisioterapeuta solo. En el grupo de Parkinson se divide en 2, tenemos siempre 8 pacientes y es una parte más educacional y una parte más práctica. Nosotros orientamos también el grupo de miembro superior y el grupo de miembro superior tenemos 3 partes en que los pacientes se vienen. Tenemos un warm-up, un estiramiento. Tenemos diferentes tareas en la mesa de acuerdo con el paciente que tenemos. En el final tenemos una actividad de grupo. Y tenemos por 8 pacientes y son 12 semanas. Y lo hacemos con un asistente de rehabilitación. En el final del proceso, antes de la alta, hacemos lo que es la reevaluación de los objetivos terapéuticos, hacemos el feedback a las otras personas que están envolvidas en el cuidado, porque igual el paciente tiene alta de terapia ocupacional de la comunidad, pero no de fisioterapia. Entonces, el fisioterapeuta continúa la intervención con el paciente. Escribimos una carta que es de alta que es enviada al paciente y al médico de cabecera. Hacemos la derivación a otros servicios si es necesario. Providenciamos información al paciente de nuestro equipo, porque después de una primera intervención con ese paciente, él propio se puede volver a referir a nosotros, a derivar a nosotros. Y actualizamos todo lo que es la administración, que es la parte más complicada y más aburrida del trabajo, porque hay mucha administración, hay muchas notas que tenemos que hacer cuando hacemos la alta terapéutica. Y esto es lo que es la evaluación, la intervención y la alta. Pero claro, cada paciente es un paciente y esto es todo un poco flexible, pero es un poco complicado pues mostrar lo que es la práctica en una cosa tan diferente. Pero antes de terminar, yo lo que quiero dejar es que por más mecánico y por más estructurado que sea el Servicio Nacional de Salud o el servicio donde trabajamos, es muy importante que nos recordemos de que nos hace a nosotros, terapeutas ocupacionales, diferentes. ¿Cuál es nuestra especialidad? Que es saber lo que es importante a nuestro paciente y hacer la rehabilitación a través de la participación en lo que son las ocupaciones significativas. Muchas gracias, Marisa. Pasamos ahora a la ponencia de Juan José Solano. Juan José es médico especialista en geriatría, director del área de geriatría del Hospital Monte Naranco en Oviedo, miembro de la Comisión Nacional de Geriatría, asesor del Ministerio en varios proyectos relacionados con envejecimiento, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo, miembro del equipo de respuesta celular al estrés oxidativo de la Universidad de Oviedo. También ha sido miembro de la Comisión de Investigación del Hospital Central de Asturias, miembro del CIBER de Envejecimiento, revisor del FIS, miembro del comité editorial y referí de varias revistas, investigador principal en varios proyectos públicos financiados a nivel nacional y europeos y autor de múltiples ponencias, comunicaciones, artículos y demás. Su ponencia se titula El deterioro funcional durante la hospitalización, mecanismos, el papel del terapeuta ocupacional. Cuando quieras, Juan José. Buenos días. En primer lugar, pues supongo ya se habrán dado cuenta de que tengo una cierta desocupabilización. Con lo cual necesitamos un tiempo en dejarnos en el primer objetivo a ustedes se les pase el susto que se acaban de llevar al empezar a oírme hablar. Pero de todos modos, en la diapositiva tienen caballero, el nudo de los hermanos Marx, que se hace entender en todas sus películas. O sea que yo pienso que un poco de buena voluntad por ambas partes, pues llegaremos a entendernos lo suficiente como para que la exposición pues sea provechosa. Yo al menos así lo espero. Sobre todo, pues es mucho más conceptual las que hemos oído previamente.
dejamos saberla desde un punto de vista fisiológico, y luego vemos cuando atendemos a un paciente. Esto nos da una expresión superior que siempre es relativa. Por eso, la señal positiva no es sinónimo de espectro, no es una fotografía de mi espectro. El espectro está ahí, pero evidentemente algunas de las lagunas que hay en el razonamiento las he señalado son mi punto de vista. Para otros tan válidos como el mío. Pero sí puedo asegurarles que todo lo que les voy a contar está avalado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico. ¿Se les va pasando el susto? ¿Vamos bien? Bueno. Lo primero que tenemos que conocer, que de hecho conocemos, es la tendencia de los pacientes, especialmente de los ancianos, sugereta, por eso voy a hablar fundamentalmente de ancianos, pues a nuestros pacientes durante la hospitalización de las unidades de agudos sufren un deterioro funcional. Sufren un deterioro funcional esta es una de las primeras series que se dejan en esto, es una serie nuestra, pues ese deterioro funcional afecta a la tercera parte de los pacientes, es decir, una brutalidad. En gran parte del hospital se está convirtiendo, por el cambio de tipología de los pacientes, en un generador de discapacidad. Eso es algo que entre todos debemos intentar evitar, ¿no? Pero el primer punto grave, hospitalización y discapacidad, son un binomio muy difícilmente separable. Siguiente punto importante, ven en la figura que parece un jeroglífico, hay tres elipses. Me gustaría ponerme de pie, pero no puedo. Hablar y ponerme de pie para mí todavía es un fenómeno extraño. La primera elipse, la más arriba, nos da idea de lo que vemos cuando atendemos al paciente, inicialmente. El paciente anciano. Y nos acercamos a su situación de fragilidad, de riesgo de incapacidad, pues a través de una pérdida de peso, de una cierta disminución de masa muscular, de una sarcopenia, una reducción de la actividad física y del rendimiento motor. En definitiva, de la fuerza. Pero eso tiene un relato a nivel de los sistemas. De forma que en el sujeto, por debajo de eso, hay una resistencia a la insulina, hay un cierto deterioro de la cognición, hay una activación del sistema nervioso simpático y una cierta inflamación. Es decir, cuando vemos a un anciano frágil, puede ser funcional, pero está muy activado, está permanentemente en una situación de estrés, para alcanzar un rendimiento similar a que nosotros alcanzamos sin estar en esa situación. Es decir, yo, para contarles esto, estoy en una situación de activación muy superior a mis compañeros, pues mi reserva funcional es menor. Eso es mucho más evidente en el caso de los ancianos. Y todavía por debajo, en la tercera elipse, en la más baja, pues vemos
a nivel celular es donde realmente se producen los cambios iniciales. Hay una reducción de los telómeros, eso se facilitan que se produzca el reciclaje celular. Hay por lo tanto, una senescencia celular. Hay una pobre rotación del ADN. Además de una disfunción mitocondrial. Si se resuelve la mitocondria, es responsable de la respiración a nivel celular. Bien, pues envejecemos porque respiramos. Si no respiráramos, no envejeceríamos. Pero la alternativa es muy mala. Pero necesariamente debemos envejecer. Entonces tenemos que respirar. Y respiramos a través de un órgano celular, esa mitocondria, y no es un 100% eficaz. Si fuera eficaz al 100%, no tendríamos radicales. Como no lo es totalmente, ese exceso de oxígeno que se consume se transforma en radicales libres. De tal forma que tenemos, a medida que va envejeciendo el sujeto, en la línea del medio vamos viendo que las señales que es capaz de captar son señales más estrechas, están en un rango menor. Es decir, cuando somos jóvenes tenemos un gran rango de respuestas, cuando somos viejos tenemos un rango mucho menor. Y eso nos predispone a la discapacidad. Y matiza mucho el tipo de tratamientos que podemos utilizar, porque el grado de respuesta a los mismos puede suceder catastrófico si está fuera de lo que el sujeto puede asumir, de ese rango de respuestas. ¿De acuerdo? Pero tenemos que estar atentos al tipo de respuesta, al tipo de actividad a que el sujeto puede dar una respuesta. Todo esto de una manera muy somera, ¿cómo funciona? Bueno, digamos que hay dos compartimentos que son muy importantes y que hasta hace bien poco se consideraban casi accesorios, ¿no? Uno es el compartimento adiposo. Y otro es el compartimento muscular. Los dos son muy activamente, metabólicamente muy activos. De forma que el tejido muscular contribuye a la inflamación y contribuye a la excitación del mecanismo del sistema nervioso simpático. Es decir, a que el sujeto esté en una situación de activación. Mientras el músculo, lo veremos luego, lleva a una situación de adaptación a las circunstancias, a los estímulos externos. De ahí las bondades que se enfrentan del ejercicio que veremos luego. Cuando está el sujeto en plena activación, es decir, cuando está en predominio adiposo, que no quiere decir que esté gordo, sino que predomina el adipocito. El adipocito puede estar en la barriga o puede estar a nivel visceral. Los ancianos, típicamente, hay mucha grasa visceral que no vemos y muy poca grasa externa. Eso es habitualmente vemos. Lo cual, de eso, diríamos, es gente delgada. Es una gente aparentemente delgada. Es una gente de predominio
raza. Ahora estamos en 6 naciones, se usa el rugby, verán jugadores de rugby que son de Lisbon, realmente gordos. Parece mentira, sean capaces de rendimiento de esos capaces. Eso es debido a que tienen un predominio muscular. Están gordos, de Lisbon, de España, pero predomina el músculo. Bueno, esta aspiración del tejido adiposo, pues lleva a que el resto de las células serán afectadas en la síntesis de proteínas. Generan proteínas anormales, son proteínas mal conservadas, que tienen una posición espacial anormal, no son funcionales. La célula intenta defenderse mediante el retículo endoplásmico que ven en la diapositiva. Se intenta hacer una buena alineación espacial de la proteína para que sea funcional. Si no lo consigue, iremos hacia las enfermedades por depósito de proteínas. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad por depósito de proteínas. Pero estamos hablando de problemas mayores, desde una perspectiva bastante numerosa, muy numerosa. Si no somos capaces de limpiar esas células que están llenas de depósitos proteicos mediante la autofagia, la apoptosis celular, se produce la muerte celular. Esto es cierto en todos los ancianos hospitalizados. Es la situación que habitualmente nos vamos a encontrar en las unidades de adultos. Estos son resultados de un trabajo nuestro en el que se puede ver en las bases al abajo sobre todo, hay un aumento de células inflamatorias a medida que se va reduciendo la capacidad funcional. Es decir, el sujeto responde a la discapacidad con una aspiración inflamatoria y del sistema nervioso intentando compensar sus deficiencias. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que esas deficiencias sean lo más útiles en la vida diaria posible? Perdón. Y lo mismo, pero al revés, utiliza una actividad antioxidante, la actividad contra los radicales libres. A medida que aumenta la discapacidad, disminuye la cantidad de moléculas antirradicales libres. Lo cual quiere decir que el sujeto es menos capaz de luchar por sí mismo contra ese tipo de muestras, ¿no? Que induce la hospitalización. Lo mismo ocurre en una fase más avanzada en la enfermedad crónica. En la diapositiva tenemos un corazón y en la insuficiencia cardíaca, lo que vamos a ver es taquicardia, es decir, una aspiración del sistema nervioso simpático y una inflamación
Por lo tanto, participa de mecanismos que son visibles en el anciano en una situación de equilibrio. También nosotros hemos demostrado en algún estudio, como ven, pues tanto la aceptación inmunitaria como la inflamación son características del anciano en insuficiencia cardíaca. Lo que vemos es, en el fondo, que durante los primeros días que se de la gráfica se produce la mayor parte de la reducción funcional. De forma que si tardamos mucho en actuar, nos va a ser mucho más difícil hacerlo, porque el acondicionamiento va a ser mucho mayor. Es empezar prácticamente en el momento de ingresar. Si no, la capacidad se habrá cejado. En la diapositiva aproximadamente a las 2 semanas, la capacidad se ceja. Entonces es mucho más difícil luchar contra ella. Y también vemos cuando realizamos ejercicio, en una tanda de ejercicio vemos progresivamente un aumento de la inflamación. Es decir, inicialmente el ejercicio produce daño a nivel muscular. El reacondicionamiento solamente se produce si antes se ha producido daño. Pero es un error decir alegremente que el ejercicio es beneficioso para la salud. Depende del ejercicio, durante el ejercicio, ejercer periodos de reposo, para intentar que el daño sea acorde con el beneficio que posteriormente pretendemos conseguir. Ese beneficio se consigue mediante una progresiva adaptación al ejercicio. De forma que en cada una de las tandas que realizamos se va produciendo una menor inflamación. Va tolerando el sujeto mayores grados de funcionalidad. En el músculo también podemos señalar unas vías anabólicas y catabólicas que van a hacer que el músculo se hipertrofie o se atrofie, se produce la sarcopenia, y se produce también una alteración de la calidad del músculo. Es decir, la sarcopenia, tan menuda, no es solamente una reducción de la cantidad de masa muscular, es también una alteración de su calidad. Todos sabemos que el músculo está formado por actina y miosina, pero está formado por muchas más proteínas. Está, por ejemplo, la actina, que viene ahí, o la irisina, que se sabe en relación con la enfermedad de Alzheimer, relación inversa, de tal forma que nos explica por qué el ejercicio es beneficioso en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Porque hay una interrelación entre todos esos sistemas que hemos visto hasta el momento. Cerebro, masa muscular, tejido nervioso, inflamación, sistema nervioso simpático, radicales libres. De forma que podemos hablar
datos reales de sarcopenia supone una aceptación de la realidad muscular, lo que se llama dinapenia, los libros, porque no se suele utilizar, y existe lo que se llama una obesidad sarcopénica, es decir, puedes ver sujetos obesos que tengan una masa muscular reducida. Es decir, el saber heteronímeo de un sujeto solamente sobre la vista, mirándolo, es difícil. Muchas veces se requieren pruebas de imagen. Bueno, 6 minutos más la licencia del discapacitado. ¿Quién está en el hospital? Bueno, pues está fundamentalmente el anciano. Aproximadamente el 50% de los días de hospital son dedicados a ancianos. Es uno de nuestros gerentes preferentes. Desde luego es mi gerente absoluto, pero para ustedes va a ser un gerente preferente. Simplemente por cantidad. Va a ser un gerente preferente, pero muchos de los médicos vayamos progresivamente bajando la estancia media. Porque siempre se aprecia una pérdida de capacidad funcional con la hospitalización. Para ello se han planteado una serie de opciones organizativas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, así en España también, que se conocen con varias siglas, pero se darían a dos apartados fundamentales, que serían los agentes consultores, llamados grupos de beneficio, para explorar donde alguien lo solicita, o los agentes terapéuticos, que actúan independientemente de la solicitud. Eso se resume en las unidades de adultos de los servicios de geriatría, y eso se pasa también en los que han comentado nuestros compañeros. El programa que nosotros utilizamos es el programa HELP, el programa para el anciano hospitalizado, que lo que pretende es evitar el síndrome confusional y el deterioro funcional. Está demostrado mediante ensayos clínicos. Requiere pocos recursos y va dirigido a todo mayor de 70 años que va a pasar más de 2 días en el hospital. Está puesta en red la diapositiva porque es original del programa. Se puede consultar en la página web, está mucho más desarrollado, lógicamente. Eso es interesante para ustedes. Ya hemos visto los objetivos: mejorar la función cognitiva, maximizar la independencia, facilitar la transición entre el hospital y la comunidad, como también se ha hablado, y contribuir a la formación del espacio. Y las intervenciones clave son la visita diaria por parte del terapeuta, unas actividades programadas, una movilización precoz, un protocolo de sueño no farmacológico, la utilización de ayudas para el oído y para la vista, si son necesarias, el cuidado de los tubos de digestión y la alimentación, y la educación del paciente para la vida posterior.
si se da cuenta, la mayor parte de los pacientes en las unidades generales, pues muchos de ellos están sondados. La sonda urinaria es una gestión que entorpece enormemente la ambulación. Es un factor de inmovilidad. Deberíamos retirarla lo antes posible. El paciente se encuentra agradecido con el programa, vamos a decir, es un programa que él siente como bueno, siente que alguien lo escucha y siente que toda su actividad durante el día está programada y depende de otras personas que le van explicando qué es lo que está pasando. Hace falta para el programa tenga éxito. Bueno, diría dos cosas fundamentales. Primero, haya un líder desde el punto de vista técnico. Está muy clara la función y las bases del programa. Haya una implicación muy directa y absoluta de la dirección de los centros, para que ese programa se pueda llevar a cabo. Bueno, es en definitiva una intervención programada que va a mejorar la capacidad funcional de nuestros ancianos. Eran dos diapositivas. Esta diapositiva, mis compañeros de mesa de sonará, es una diapositiva del Hospital St. Thomas, del centro de casa del Parlamento. Antes de que lo bombardearan los alemanes, eso se tuvo un mal momento. Ahora es muy distinto. Pero está puesta, pues es uno de los grandes hospitales con un gran servicio de geriatría. Y nada más. Yo, mientras ven la última diapositiva, simplemente agradecerles la paciencia. Espero que nos hayamos entendido medianamente. A pesar de la abstracción, por supuesto, toda esta primera parte, que sería mucho más interesante en más tiempo, pero si nos puede dar una idea de ahí debajo, de que desde un punto de vista de terapeuta se está haciendo en el día a día. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Juan José, por tu intervención y por haberte ajustado al tiempo igualmente. Vamos a proceder al turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud, alguna reflexión que hacernos llegar a la mesa. Hola, buenos días. Bueno, daros las gracias a los ponentes y me gustaría preguntarte, Manuel, si hay alguna formación específica del terapeuta ocupacional en la UCI. Formación como regulada, si es a lo que te refieres, no. Formaciones a niveles generales en los que te enseñan un poco pues, a manejar situaciones de emergencia, como puede ser que un paciente después de la cirugía o 2 días después sufra un ataque al corazón. Tenemos una formación muy exhaustiva en todos esos tipos de respuestas, ya que si el paciente entra en parada, nosotros somos profesionales de la salud, tenemos que saber responder a todo eso. En cuestión de medicaciones también, que medicaciones pueden afectar al paciente, a su vida diaria durante esa admisión en la UCI, también tenemos cursos sobre ellos. O sea, es una formación continua y permanente, pero no es específica de terapia ocupacional en la UCI por ahora.
porque se está investigando mucho. De hecho, la presentación que yo he hecho está toda basada en publicaciones de las cuales no hay ninguna en España, he de decirlo, sobre la inclusión del terapeuta ocupacional en la UCI y los beneficios que eso tiene. Y luego otra cosa, el paciente de mínima respuesta, que también está en UCI, ese vosotros allí en Inglaterra lo tratáis. De mínima respuesta, si no está completamente sedado y responde porque el paciente está muy agitado y el paciente puede responder a estímulos sensoriales y a estímulos del ambiente, sí. Solo no vemos a los que están completamente sedados, bajo una sedación completa. Porque ¿A esos no los tratáis? A los que están completamente sedados no, son solo vistos por el fisioterapeuta. Pero porque normalmente esos pacientes que están sedados tienen una traqueostomía o están intubados y como se forman secreciones mucosas, son los fisioterapeutas los que hacen una fisioterapia respiratoria para estimular que el paciente expulse toda esa mucosidad. Y, por ejemplo, en su aseo con las auxiliares... Las auxiliares son las que lo hacen. ¿Llevan algún tipo de protocolo con este tipo de pacientes? Normalmente, cuando están bajo sedación, pues siempre son cuidados en cama. Cuando están en niveles de alerta más altos y que el paciente puede responder apropiadamente a instrucciones y a indicaciones por parte de un terapeuta ocupacional, normalmente yo estoy delante y yo les doy pautas de cómo tienen que movilizar con el paciente, qué productos de apoyo se tienen que hacer, sobre todo promocionar e inculcar en el paciente que él tiene que participar activamente en ello. O sea, no dejar que las auxiliares, como normalmente en todo el mundo hacen, que lo hacen en 10 minutos y hasta luego. Normalmente es uno de los objetivos que nosotros tenemos, promover que el paciente activamente participe en estos cuidados. Vale, gracias. Y luego te quería preguntar, es que no me acuerdo de tu nombre. Marisa. Vale, me llama la atención que el terapeuta ocupacional siempre trabajamos el miembro superior, pero ¿y qué pasa con ese miembro inferior? Bueno, el miembro inferior está el fisioterapeuta. Nosotros no trabajamos en específico el miembro inferior y no trabajamos en específico el miembro superior. Nosotros trabajamos la ocupación. La verdad es que tenemos que trabajar lo que es la fuerza, el rango de movimiento y del miembro superior, pero es como técnica preparatoria. En nuestros servicios siempre promocionan que trabajemos la funcionalidad, la adaptación a las actividades, el análisis de la ocupación, porque la verdad es que lo que nos creemos es graduar el soporte. Es decir, esta persona está en su ambiente. ¿Cómo podemos proporcionar a que esta persona vuelva a hacer las actividades que hacía antes? No tiene que ser del mismo modo, porque claro, es muy complicado, pero ¿qué estrategias? ¿Cómo podremos facilitar eso? Por eso no trabajamos el miembro inferior en la ocupación, lo que es la movilización, las transferencias, pero en el terreno de fuerza, de rango de movimiento, de movilizaciones, eso es el trabajo de fisioterapeuta. ¿Y cómo podemos hacer sesiones conjuntas? Muchas veces nos vamos con el fisioterapeuta, él hace lo que es la preparación de los músculos y nosotros lo trabajamos en la ocupación. Vale, muchas gracias a los dos. ¿Alguna cosilla más? ¿Te llevan el micrófono? Ah, no, vale, vale. ¿Habías levantado la mano? Vale, vale, vale.
Un momentín, por favor, que no te ha escuchado bien, ¿vale? ¿Alguna pregunta le quieres hacer en concreto? Agradecer la presentación y demás, ¿no? Es muy importante. Gracias a ti. Lo que pasa es que soy muy completo. No hablo bien y no lo entiendo. Es un problema de la radioterapia. Pero bueno, si me hagan muerto, empezaré ayuda. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues podemos dar por finalizada la mesa cuando queramos.